Este cuento Borges lo escribe cuando está quedándose ciego. D'Artagnan, eres un gran hombre. Era pícaro, era chiquito. Me agarró en frío el maula. Le pegó con sus manos pulposas y ensangrentadas. Le pegó sin esperanza, dice. Cerraríamos para siempre los ojos del viejo. Yo cerré los ojos de mi papá. Sé de qué se trata. Crónicas del Ángel Gris es el primer libro que publicó Alejandro Dolina hace mucho tiempo. Así que, si sos tan amable de acompañarme... Sí, claro que sí. Va a ser un placer. Suele ocurrir en los equipos de barrio que a la hora de comenzar el partido faltan 1 o 2 jugadores. Casi siempre se recurre a oscuros sujetos que nunca faltan en la vecindad de los potreros. El destino de estos individuos no es envidiable. Deben jugar en puestos ruines, nadie les pasa la pelota y soportan remoquetes de ocasión como gordito, pelado o celeste en alusión al color de su camiseta. Si repentinamente llega el jugador que faltaba, se los reemplaza sin ninguna explicación y ya nadie se acuerda de su existencia. Pero una tarde en Villa del Parque, los muchachos del Ciclón de Jonte completaron su formación con uno de esos peregrinos anónimos. Y sucedió que el hombre era un genio. Jugaba y hacía jugar. Convirtió 6 goles y realizó hazañas inolvidables. Nunca nadie jugó así. Al terminar el partido se fue en silencio, tal vez en procura de otros desafíos ajenos. Cuando lo buscaron para felicitarlo, ya no estaba. Preguntaron por él a los lugareños, pero nadie lo conocía. Jamás volvieron a verlo. Algunos muchachos del Ciclón de Jonte dicen que era un profesional de primera división. Pero nadie se contenta con este juicio. La mayoría ha preferido sospechar que era un ángel que les hizo una gauchada. Desde aquella tarde, todos tratan con más cariño a los comedidos que juegan de relleno. Lo primero que pensaba cuando leía este texto en particular, el tipo que pasaba por ahí suena algo improvisado. Llamamos a este que está ahí parado afuera de la cancha. La sensación que me da a mí en general cuando te escucho hablando de tu trabajo, me da la impresión de que todo es planificado, preparado, que sos extremadamente cuidadoso en tu trabajo, ¿o me equivoco? Es así, Eduardo, y cuando te escuchaba me preguntaba ¿qué es lo planificado? Y a ver, relacionándolo con el texto, lo planificado es lo espiritual. Si hay algo que no me permitiría es no planificar lo que tiene que ver con el ser humano. Es que lo que me quita el sueño es la planificación emocional y humana. ¿Qué tiene que ver con esto? ¿Qué es lo que le pasa al ser humano mientras juega el partido de la vida? Para mí, la vida es un juego que tiene infinidad de partidos. Y todos esos partidos los jugás con colegas de la vida, que son seres humanos, en diferentes contextos. Y cuando me preguntaste cuál es mi planificación, es que ¿qué le va a pasar a ese ser humano que va a jugar? ¿Qué le va a pasar cuando gane? ¿Qué le va a pasar cuando pierda? ¿Qué le puede llegar a pasar cuando lo elijan o no lo elijan? ¿Qué le puede llegar a pasar cuando lo eligieron 2 o 3 veces y de repente él siente que para que lo vuelvan a elegir tiene que tener un rendimiento acorde al que fue elegido? Pero uno, ¿por qué elige a las personas? Las elige por lo que juega, por lo que intenta, por el resultado que logra.
por lo que provoca en ese equipo la presencia de esa persona. Por todo eso, debe ser dificilísimo. Yo ya no sé cómo elegir a nadie. Cuando jugabas, en esa época tuya de jugador, ¿ya sentías claramente esa inclinación de yo voy a ser un entrenador y esto lo voy a manejar de este modo y esto que me gusta de mis entrenadores lo voy a profundizar y esto que no me gusta lo voy a cambiar? ¿O el mundo de ser un entrenador se te abrió en algún momento de tu carrera como jugador? ¿O estuvo de entrada? Eduardo, me parece que primero estuvo el ser docente y el entrenador humano. Y después apareció el entrenador deportivo en la alta competencia. En ese orden. En ese orden. ¿Qué me pasaba? ¿Dónde aparece el docente? En el momento en que en la escuela me hacían preguntas. Y yo fui un alumno que muy pocas veces pude responder correctamente la pregunta que hacía el profesor. Hasta que me di cuenta que para responder correctamente tenía que responder lo que quería el profesor. Que no necesariamente era lo que vos estabas pensando. Claro. Entonces, una cosa es una pregunta matemática o exacta y otra cosa es una pregunta que requiere una reflexión. Entonces, un día descubrí, si alguna vez querés tener el premio de que cuando levantás la mano te digan «Qué bueno, Sergio», tenés que pensar qué quiere que vos le respondas el profesor. Como anticiparte a lo que están esperando de vos. Anticipar. ¿Qué pasó? Después de tener muchos fracasos, una vez pude hacerlo. Y fui felicitado. Y fui el día más triste de mi vida. Porque había sido felicitado por algo que no era mío. Y ahí me empecé a preguntar, ¿por qué preguntamos si ya sabemos la respuesta? En realidad es paradójico, pero es encontrar en el éxito la tristeza, no la alegría y la realización. Es eso. ¿Y por qué? Porque, a ver, ahí pude percibir, y vamos a ir sobre éxito y cómo juega el éxito en lo que va a venir. Es percibir que por primera vez sentí qué es la escucha. Yo pude escuchar la necesidad del profesor. Sí. Que era que le respondan lo que él quería. Exactamente lo que él quería. Y también pude escuchar la no escucha. Porque muchas veces, cuando queremos escuchar solamente algo, no escuchamos infinidad de oportunidades. Y ahí fue donde empecé a pensar, yo quiero ser maestro. Y quiero escuchar más allá de lo que yo escucho. ¿Y cómo hacer para escuchar más allá de lo que yo escucho? En un momento dejar de escuchar esas razones que tengo. De escucharte a vos mismo. Claro. O sea, de escucharte en los otros. Una escucha que no sea una verificación de lo que estoy esperando que los demás piensen como pienso yo. Clarísima. Algo en particular. Sí. El texto que vamos a leer ahora se llama, ni más ni menos, El referí demasiado justo. El Colorado de Felipe era referí. Contra la opinión general que lo acreditó como un bombero de cartel, quienes lo conocieron bien juran que nunca hubo un árbitro más justo. Tal vez era demasiado justo. De Felipe no solo evaluaba las jugadas para ver si sancionaba alguna infracción, sopesaba también las condiciones morales de los jugadores involucrados, sus historias personales, sus merecimientos deportivos y espirituales. Recién entonces decidía, y siempre procuraba favorecer a los buenos y castigar a los canallas. Jamás iba a cobrarle un penal a un defensor decente y honrado, ni aunque el hombre tomara la pelota con las dos manos. En cambio, los jugadores pérfidos, holgazanes o alcahuetes eran penados a cada intervención. Creía que su silbato no estaba al servicio del reglamento, sino para hacer cumplir los propósitos nobles del universo. Aspiraba a un mundo mejor, donde los pibes melancólicos y soñadores salen campeones,
y los cancheros y compadrones se van al descenso. Parece increíble. Sin embargo, todos hemos conocido árbitros de locura inversa, amigos o lacayos de los obradores por temor a ser víctimas, inflexibles con los débiles y condescendientes con los matones. Una tarde, casi lo matan en Ciudadela. Los hombres sensibles de Flores lamentaron no haber estado allí para hacerse dar una piña en su homenaje. Me quedaba pegado de entrada con una frase que está casi al final, que es casi un elogio de la derrota en este sentido, donde dice, los hombres sensibles de Flores lamentaron no haber estado allí, y uno podría pensar que Dolina va a decir, para defenderlo. No, para hacerse pegar una piña en su homenaje, o sea, para que nos fajen a nosotros también como al Colorado de Felipe. Esto de, si toca perder, perdamos como Dios manda, perdamos solidarizándonos con De Felipe. Y me acordaba, Cachito, de algo que contaste vos en la Noche de los Tiempos en Bariloche, en un encuentro nacional de fútbol callejero al que yo asistí y vos también, y contaste una anécdota de un partido en el que estás jugando con las Leonas y las Leonas convierten un gol ilegal y la árbitro no nota que es ilegal, pero vos sí notas que es ilegal. ¿Te acordás de lo que te digo? Sí. Desarrolle. Bueno, en aquel momento Eduardo había hecho un gol a Alemania. Ajá. Un gol legal. Sí. Pero que el árbitro no lo vio porque la pelota traspasó la red, no lo vio. Y él, ¿qué hizo? Señal de que siga el juego. Ajá. Entonces, ¿qué ocurrió? Las argentinas, inmediatamente las Leonas, continuaron el juego. Y mientras se desarrollaba el juego y estaba atacando el equipo argentino, yo miro que hay 3 jugadores alemanas que miran a las argentinas como diciéndole ¡fue gol! Cuando veo esa película, le grito a nuestras jugadoras ¿fue gol o no fue gol? Y ellas me hacen sí. Y cuando me hicieron sí, salí disparado para la cancha. Esto fue intuitivo. Y el árbitro que iba acompañando el juego se encuentra con que hay un entrenador que le pone la mano así y le digo, ¡pare el juego! ¡Toque el silbato! ¿Sí? Y le señalo que marque gol. La cara del árbitro era, con un susto, me salvó el cuerpo técnico alemán, que empieza a aplaudir. Entonces el árbitro es como que mira y dice, bueno, se relaja un poco y le explico que fue gol, que se quede tranquilo, que lo había chequeado con las jugadoras. Bueno, la cuestión es que se cobra gol, ese partido lo terminamos perdiendo 1-0. Era un partido que teníamos el desafío que si lo ganábamos, lográbamos ganar 4 partidos seguidos con Alemania, que había sido nuestro verdugo en las 2 fases anteriores que nos habían dejado desde el juego sin medalla. Bueno, es que me quedo pensando mientras te escucho en esto de hacer cumplir los propósitos nobles del universo. O sea, ¿para qué jugamos? Sí. Metafóricamente, deberíamos estar jugando para eso. No solo es ser incoherente, sino es ser deshonesto con el valor que tiene el éxito. Porque el éxito no tiene que ver con un resultado final con respecto a otros. El éxito tiene que ver con logros constantes y esfuerzos. Y el éxito más grande es que cada día pueda ser un poquitito más consciente que el día anterior. Un poquitito más que tengas un poquitito más detalle que el día anterior, que tengas un poquito más de escucha, que seas un poquito mejor técnicamente. ¿Y dónde está el éxito? Que vos empezaste como ser humano acá y te puedas mirar, o como equipo, y cada día digas, descubrimos algo nuevo. Podemos ganar o perder,
pero nunca dejar de crecer. Y si el éxito es solo en comparación con el otro, es una cagada el éxito. Y eso no es éxito. Eso es lo único que te puede conducir al fracaso. Y esto se trata de lo siguiente. Cuando era muy chico, tenía problemas en el colegio, sobre todo en la primaria, porque era hiperkinético. Y durante mucha etapa de la primaria la pasé mal y tenía conducta regular. Mi mamá era maestra, mi papá modelista de calzado y deportista también. Y mi mamá cada vez que iba al colegio la retaban por mi conducta. Era considerado un chico de los que nadie quería tener. Problemático. Problemático. Hasta que un día una maestra me recibió y me dijo: qué lindo, tengo muchas ganas de tenerte, Sergio. Quiero tenerte. Y me encantaría disfrutar este año con vos. Y ahí... Sintiéndote recibido. Recibido. A partir de ese momento algo ocurrió y empecé a pensar y observar el mundo de otra forma. ¿Y qué observaba? El mundo cómo competía. Y me fui dando cuenta que cuando vos ganabas, te abrazaban, te valoraban. Que generalmente el que salía primero tenía un reconocimiento que el que perdía no lo tenía. Sí. Y lo que empecé a observar era si el esfuerzo es el mismo, si todos nos esforzamos. Entonces, ¿cómo estar en la alta competencia? Jugar en serio para intentar ser primero, pero darte cuenta que la única razón por la que pensás que querés ser primero es porque pensás que en ese momento, cuando lo seas, te van a valorar, te van a escuchar, te van a respetar. Entonces, ¿por qué no empezamos por lo más importante? Hablando de valorar, te invito a un nuevo texto de Alejandro Dolina en Apuntes de Fútbol en Flores, con el texto que se llama Instrucciones para elegir en un picado. A ver, usted, que es un seleccionador, me va a tener que acompañar en este texto. Ahí vamos. Cuando un grupo de amigos no enrolados en ningún equipo se reúnen para jugar, tiene lugar una emocionante ceremonia destinada a establecer quiénes integrarán los dos bandos. Generalmente 2 jugadores se enfrentan en un sorteo o pisada y luego cada uno de ellos elige alternadamente a sus futuros compañeros. Se supone que los más diestros serán elegidos en los primeros turnos, quedando para el final los troncos. Pocos han reparado en el contenido dramático de estos lances. El hombre que está esperando ser elegido vive una situación que rara vez se da en la vida. Sabrá de un modo brutal y exacto en qué medida lo aceptan o lo rechazan. Sin eufemismos, conocerá su verdadera posición en el grupo. A lo largo de los años, muchos futbolistas advertirán su decadencia conforme su elección sea cada vez más demorada. Manuel Mandeb, que casi siempre oficiaba de elector, observó que sus decisiones no siempre recaían sobre los más hábiles. En un principio, se creyó poseedor de vaya a saber qué sutilezas de orden técnico que le hacían preferir compañeros que reunían ciertas cualidades. Pero un día comprendió que lo que en verdad deseaba era jugar con sus amigos más queridos. Por eso, elegía a los que estaban más cerca de su corazón, aunque no fueran tan capaces. El criterio de Mandeb parece apenas sentimental, pero es también estratégico. Uno juega mejor con sus amigos. Ellos serán generosos, lo ayudarán, lo comprenderán, lo alentarán y lo perdonarán. Un equipo de hombres que se respetan y se quieren es invencible. Y si no lo es, más vale compartir la derrota con los amigos que la victoria con los extraños o los indeseables. ¡Qué hermoso! ¡Qué Está hermoso! bueno. ¡Qué hermoso! Por Dios, Porque Alejandro, aparte qué hermoso. es lindo cómo
Primero dice una cosa muy rimbombante, que es un equipo de amigos es invencible, y después dice, no, en realidad, y si nos vencen, es mejor perder con los amigos que ganar con los indeseables. Y yo pensaba, claro, vos en la altísima competencia tampoco podés darte el lujo de desatender las cuestiones técnicas de elegir, por ejemplo, jugadoras con un nivel técnico absolutamente superlativo. Pero al mismo tiempo me da la sensación que necesitas que sean otro montón de cosas de manera individual y de manera grupal también. No basta con que sean estupendas pegándole a una bocha con un palo, digo. A ver, cuando uno elige como seleccionador, primero elige a los mejores jugadores. Desde un análisis técnico, táctico, físico, mental y también desde un aspecto de proyección. Ahora, en esto de amigos, yo creo que lo que tenemos que formar es amigos de sueño. Amigos de sueño. ¿Cómo es eso? ¿Qué significa amigos de sueño? Que lo que vamos a perseguir juntos, ese sueño grande, por ejemplo, con las Leonas el sueño grande era que el hockey sea. El sueño era más grande que la meta. La meta era, sin duda, campeonato mundial, campeonato olímpico, la posibilidad de medallas, podio o ganar un campeonato de esta envergadura. Pero el sueño era más grande que una meta. El sueño era que el hockey sea. Fíjate que la meta es un punto de llegada. Solo se da en la llegada. El sueño es un punto de partida. El motor del sueño es todo lo que te va pasando mientras lo vas recorriendo. Y en eso que te va pasando, vos sos un eslabón de una cadena que se llama sueño del hockey. Lamentablemente, Cachito querido, tenemos que avanzar sobre nuestro último texto, Sí. que tiene que ver con el final. Con el final de ciertas cosas, no solo con el final de nuestra charla. Y se llama El último partido de Rosendo Botaro. Había jugado muchos años en primera. Ahora unos muchachos lo habían convencido para que integrara un cuadrito de barrio en un torneo nocturno. Con usted, Botaro, no podemos perder. Botaro no era un pibe, pero tenía clase. Confiaba en su toque, en su gambeta corta, en su tiro certero. Su aparición en la cancha mereció algún comentario erudito. Ese es Botaro, el que jugó en Ferro o en Lanús. Se permitió el lujo de unos malabarismos truncos antes de empezar el partido. La noche era oscura y fría. Las tristes luces de la cancha de Urquiza dejaban amplias llanuras de tiniebla donde los buines hacían maniobras invisibles. En la primera jugada, Botaro comprendió que estaba viejo. Llegó tarde y él sabía que la tardanza es lo que denuncia a los mediocres. Los cracks llegan a tiempo o no se arriesgan. Pero no se achicó, fue a buscar juego más atrás y no tuvo suerte. Se mezcló con los delanteros buscando algún cabezazo y la pelota volaba siempre alto. Apeló a su pasta de organizador, gritó con firmeza pidiendo calma o preanunciando jugadas, pero sus vaticinios no se cumplieron. Ya en el segundo tiempo dejó pasar magistralmente una pelota entre sus piernas, pero el que lo acompañaba no entendió la agudeza. Después se sintió cansado, oyó algunas burlas desde la escasa tribuna. En los últimos minutos no se vio. A decir verdad, cuando terminó el partido, ya no estaba. Lo buscaron para que devolviera su camiseta, pero el hombre había desaparecido. Algunos pensaron que se había extraviado en las sombras del lateral derecho. Esa noche, unos chicos que vendían caramelos en la estación vieron pasar por el caminito de Carbonilla a un hombre canoso, vestido con casaca rojo y pantalón corto. Dicen que iba llorando. Los refutadores de leyendas definen el fútbol como un juego en que 22 sujetos corren tras una pelota. La frase, ya clásica, no dice mucho sobre fútbol.
pero deschaba sin piedad a quien la formula. El mismo criterio permite afirmar que las novelas de Flaubert son una astuta combinación de papel y tinta. Líbrenos, Dios, de percibir el mundo con este simple cinismo. A mí me encantó elegir este texto de Dolina para compartir con vos, Cachito, pero tenía una duda. Yo sé que a Dolina no le gusta este libro. Viste, yo te dije cuando empezamos a charlar que era su primer libro. Y hay muchísimos lectores y seguidores de Dolina que aman este libro. Y a Dolina le da como pudor, porque siente que sería muy perfectible. Y yo pensaba, recordando el ejemplo de Dolina, a vos te conoce todo el mundo y todo el mundo tiene algo para decir acerca de lo que piensa de vos. ¿Te sentís cómodo con eso? ¿Te gusta lo que escuchás, hablando de la escucha, de la imagen que tienen de vos los demás? Bueno, en muchos momentos me hice esas preguntas y quizás no la pasé bien. ¿Por qué? Porque muchas veces me decían que era un utópico, que lo que hacía era para formar grupos, pero la alta competencia era otra cosa. Me han llegado a decir que esto en la sociedad que vivimos es vender humo. Me han dicho, ¿y será cierto esto que dice? Y un día no me peleé más con eso, porque lo que me di cuenta que toda mi vida era una búsqueda y que me encontraba con todo tipo de emociones. A ver, voy a ir a un punto acá, porque no quiero perder algo que es maravilloso, ¿no? ¿Qué pasaba con Alejandro? Quizás algo parecido a lo que le pasaba a Gustavo Flaubert. La palabra justa. Y por algo lo nombra. En toda la obra de Flaubert, si hay algo que tuvo un arte, él, en cómo ponía cada palabra. Y seguramente Alejandro, cuando lee el libro hoy, va a decir, yo no creo que no le guste el espíritu. Y por lo menos voy a hablar de este cuento. Si no, él puede llegar a ver que tendría otras palabras para ponerle al cuento. Y eso es maravilloso. ¿Por qué? Porque quiere decir que crecimos. Que nos movimos de ese lugar hacia otro lado. Que nos movimos. Entonces, llevado a esto que a mí me incomodaba, digo, bueno, mi espacio de vida es vulnerabilidad, búsqueda. También darme cuenta de que si no estoy caminando por el camino que me parece que es el camino que es bueno humanamente, buscaré otro. Pero no quiere decir que no falle nunca, que no erre nunca. Un placer, gracias. Muchas gracias, Eduardo. Yo la pasé muy bien. Yo también. Hablando con mi madre, que yo le dije que quería ser maestro, y ella me dice, pero a vos te encanta el deporte, yo te veo disfrutar tanto en el deporte. Y es más, veo que hablas todo el tiempo, que te gusta dar indicaciones. ¿Y por qué no sos entrenador deportivo? Y en ese momento me pasó que empecé a tomar conciencia de que yo anotaba todos los entrenamientos.